Mi nombre es José Luis Farías, soy el profesor del curso de Administración 2 en la Escuela de Administración de Empresas. Voy a empezar presentando los contenidos del programa de Administración 2. El objetivo fundamental de aprendizaje en este curso es que los estudiantes aprendan y ojalá puedan desarrollar algunas capacidades para entender los roles, las responsabilidades, las actividades y las decisiones que toman personas en puestos de jefatura, gerencia o directivos. Para ese objetivo fundamental de entender el rol de las personas que trabajan como jefes o gerentes, el programa tiene estos contenidos. Son estas 6 unidades. En primer lugar está el estudio de las organizaciones, las empresas y el entorno, que es lo que vamos a revisar en el video 1. El segundo grupo de contenidos son las decisiones gerenciales. Normalmente tomamos decisiones para resolver problemas, ya sea en la vida individual, en la vida doméstica, en la familia o también en las organizaciones. La tercera unidad es planificación y diseño de estrategias. Aquí hay que entender que el resultado, en estos tiempos, el resultado de un proceso de planificación en definitiva es construir una estrategia para competir con los rivales. El cuarto contenido se refiere al proceso de organizar y el resultado de ese proceso de organizar es diseñar una estructura. La quinta unidad o el quinto grupo de contenido se refiere a la dirección de personas, la dirección de grupos o equipos también se diría en este tiempo y la dirección de organizaciones, ya sea microorganizaciones o organizaciones de gran tamaño. ¿Ya? Multinacionales, organizaciones con ramificaciones internacionales, bueno, todas esas corresponden a categorías de organizaciones sociales. Y la última unidad del programa es el controlar la gestión. De los contenidos 3 al 6, eso corresponde a un modelo explicativo que ustedes ya estudiaron en el curso de Administración 1 y que es el modelo clásico para explicar el trabajo gerencial, ¿ya? Y tiene ese nombre, o sea, modelo funcional explicativo, modelo clásico explicativo, así que ustedes eso lo conocen. Y también ya han estudiado en el curso de Administración 1 los conceptos de organizaciones sociales y el concepto de empresa. Yo los cito acá para hacer el vínculo con el siguiente grupo de contenido que están en este curso de Administración 2. Bien, continuando con la presentación, ahora les voy a presentar un modelo para hacer análisis de las organizaciones y básicamente cómo las organizaciones son impactadas por factores o variables del entorno, que en esta oportunidad generalmente se sigue esta pauta para organizar esas variables del entorno. Voy a ir desde donde están estos 3 círculos, voy a hacer la presentación desde adentro hacia afuera. En primer lugar vamos a tener las organizaciones, cualquier tipo de organizaciones sociales. Un tipo de organizaciones sociales son las empresas, prácticamente deben ser como el tipo de organización más reconocida por la gente, entre otras cosas porque me la jugaría con un dato estadístico para decir de que por ejemplo las empresas deben ser el tipo de organización que emplean a más del 96-97% de la gente. El resto por ejemplo, son organizaciones públicas, ¿ya? Esto es para que ustedes puedan percibir cuál es la importancia que tienen las empresas en la sociedad. Y esto
solamente ocupando una variable que es el empleo. Para hacer análisis interno de las organizaciones podemos pensar en variables como capacidades profesionales, por ejemplo, capacidades técnicas, capacidades laborales. También podríamos pensar en análisis de los recursos que utilizan las organizaciones. Podríamos pensar en el nivel de tecnología que están ocupando las organizaciones. Podríamos pensar en las debilidades que pueda tener esa organización comparado con los recursos y capacidades que tiene la competencia. Y también podríamos pensar en otra variable como la fortaleza, ¿ya? Eso que corresponde a análisis interno ya estaba desarrollado en el año 1965 del siglo pasado, con lo que corresponde a análisis FODA, y el autor del modelo es Kenny Andrew, en ese tiempo trabajando para la Universidad de Harvard en Estados Unidos. El primer paso hacia afuera, las variables que impactan de manera más continua a las organizaciones sociales, especialmente a las organizaciones de negocio, que hemos denominado empresa, es lo que reconocemos como análisis de la industria, ¿ya? Y los factores en este análisis de la industria, cuando aparece esto ya como un modelo, la primera variable y la que se consideraba como más importante era analizar los competidores y el grado de rivalidad competitiva que tenían esas empresas con la mía, ¿ya? Por ejemplo, en algunas industrias se habla de rivalidad competitiva, se habla de guerra de precios, incluso espionaje industrial, ¿ya? Claro, ese ya es un problema ético en algunos gerentes o en algunos empresarios. Así que está esa primera variable, que es el análisis de la competencia. Después, otras variables son inversionistas que quieren participar también de la industria. Por ejemplo, en los últimos días nos hemos informado que hay operadores internacionales, inversionistas peruanos, inversionistas colombianos, estadounidenses también, de participar en la industria chilena de supermercados, ¿ya? Dominada la participación por lo que es Walmart en este caso. Ya, esa sería como el segundo conjunto de variables. Después tenemos como variable en la industria a los clientes, es decir, el poder de negociación que tiene la empresa a través de nuestros ejecutivos con las empresas clientes que compran nuestros servicios, nuestros productos. Después tendríamos como una cuarta variable que es la capacidad de negociación o de relación que tiene nuestro ejecutivo con los proveedores y cómo negocian con ellos. Y en quinto lugar, el modelo clásico colocaba a los productos sustitutos, ¿ya? En este tiempo ya reconocemos que, por ejemplo, hasta los celulares sustituyen algunas funciones de los computadores, ¿ya? Estos lentes ópticos que yo estoy utilizando pueden ser sustituidos por ejemplo, lentes de contacto. Y los lentes ópticos con marco y los lentes ópticos pueden ser sustituidos hoy día por una operación que hace una clínica oftalmológica, ¿ya? El azúcar también tiene muchos sustitutos, especialmente en este tiempo y las preocupaciones por los diabéticos. Yo decía, ya, eso es lo que consultaba el modelo tradicional. En el último tiempo se han agregado estas otras dos variables que yo coloqué con color rojo. Por ejemplo, la participación que tienen los reguladores, especialmente estas son como regulaciones de tipo legal, regulaciones legales que hacen
organismos públicos, organismos del Estado sobre la actividad industrial, ¿ya? Por ejemplo, para captar información si en algunos mercados hay colusiones entre empresas de ese sector, ¿ya? En general en Chile hay industrias que están muy reguladas. Piensen hoy día solamente en la industria de las AFP, ¿ya? Se están haciendo reformas al trabajo que hacen las AFP. Muy regulado también la industria de las ISAPRES, la industria bancaria, las compañías de seguro. Todas esas son industrias, las compañías eléctricas, las de telecomunicaciones. En general, las industrias más desarrolladas en cada país tienen, la industria de la construcción también tiene regulaciones. Y yo también agregué acá la participación que pueden tener productos complementadores en la industria. Si yo estoy en la industria de la computación y voy a comprar computadora a la multitienda, es posible que el vendedor me ofrezca otros productos que normalmente acompañan a un computador. Por ejemplo, una impresora, ¿ya? La impresora en este caso sería un complemento de lo que es, el computador. También podríamos pensar en herramientas para guardar información, como los pendrive, otro producto complementario. Podrían estar también los software, también un complemento del computador. Así que esos serían como los factores que corresponden a la industria. ¿Para qué se hace el análisis industrial? Para saber si la actividad, los negocios que se realizan en la industria son atractivos o no. Y en este caso la atractividad se refiere a si este tipo de negocio o esta actividad va a ser rentable en el futuro. Con los acontecimientos que han ocurrido en Chile en el último tiempo, hay pocas garantías de que podamos conocer si las empresas o los distintos tipos de actividad puedan ser rentables en el futuro o que efectivamente se van a cumplir las expectativas que tienen las personas. Por ejemplo, podríamos poner atención en este tiempo a la opinión que tienen empresarios del turismo, de hotelería, de qué va a ocurrir con sus expectativas de rentabilidad en este verano, ¿ya? Bueno, este esquema básicamente de análisis de la industria, desarrollado principalmente por Michael Porter y puesto en conocimiento en su libro Estrategia Competitiva, 1980 para Estados Unidos y después de los 90 casi para el resto del mundo, que todavía se sigue utilizando y es el modelo clásico. En el tercer nivel inserté ahí contextos donde en cada uno de estos ámbitos, me refiero al ámbito económico, al ámbito de las variables políticas, lo social cultural, lo demográfico, ciencia y tecnología, y ecológico para referirme al ambiente físico, de un conjunto de variables generales están más hacia afuera porque el impacto puede ser más indirecto, ¿ya? O a veces también más difícil de perseguir y de analizar por los jefes y los gerentes. Por ejemplo, voy a citar algún factor en cada uno de estos contextos. Por ejemplo, para variables clásicas en el contexto económico son, por ejemplo, el Producto Interno Bruto. En Chile eso corresponde más o menos a unos 305.000 millones de dólares de producción anual, que eso si se divide por la población en Chile, algo así como unos 19 millones de personas, ese dato debiera dar un ingreso per cápita de unos 16.500 dólares anuales, ¿ya? Pero también hay otro como la inflación.
Para el año que terminó, el 2019, la inflación es con 3.0, que más o menos un fenómeno bastante contenido y manejado por la economía nacional. Para comparar, la de Argentina debe ser algo así como 47-48% para el mismo periodo. Están las variables como el desempleo, inversiones, exportaciones. Para nosotros son muy importantes las exportaciones del cobre, las exportaciones que hacemos a Estados Unidos, las exportaciones a China, que es nuestro principal comprador. Respecto de variables políticas, sí, país, está como bastante complicada la actividad de los políticos profesionales en Chile por el estallido social. Y están preocupados de hacer agendas para darle solución a los problemas que está presentando la población. Pero aquí uno podría hablar como de el régimen político que tiene Chile, un régimen de tipo presidencialista, todavía con fuertes ingredientes de la democracia, pero también con bastante apatía o bastante lejanía la sociedad respecto de los políticos que están en el gobierno y los políticos que están en el parlamento. Para el último acontecimiento que ha sido ese como el estallido social o explosión social o conflicto social, este es el panorama que está dominando las preocupaciones hoy día en Chile, ¿ya? Y ahí el listado de las cosas que han aparecido es como largo, o sea que, empezando por el tema de las pensiones, ¿ya? Lo demográfico se refiere a la distribución de la población en el territorio nacional. A veces las actividades económicas, cuando se empiezan a desarrollar y tienen impacto en el mundo y están siendo comprados esos insumos, materia o productos en el mundo, la gente se traslada a esos centros. Es decir, cuando estuvo importante la exportación de salmones, aumentó la población laboral en Puerto Montt y en Chiloé, ¿ya? Y cuando mejora la actividad minera en Chile, mucha gente y profesionales se trasladan también a la actividad minera en el norte de Chile. Ciencia y tecnología, muchos temas acá y con bastante presencia en medios informativos y en medios de comunicación. Yo en el último tiempo he visto como muchos títulos relacionados con inteligencia artificial, robotización, digitalización, ¿ya? Hay negocios que ya tienen como objetivo básicamente que por ejemplo, el 20% de sus ventas sean a través de la página web o a través de su alternativa o su opción digital. Bueno, y finalmente para los temas de ecología y ambiente físico, bueno, recordar cómo se nos manifiesta la naturaleza física a los chilenos, empezando por terremotos, temblores, cada vez menos, pero también inundaciones y los reclamos que están haciendo grupos y la sociedad respecto de nuestra relación con el medio ambiente. Bueno, finalmente le pediría a nuestros profesionales del video que enfocaran también esta parte de la pizarra, porque aquí anoté yo algunas tendencias, incluido el concepto de las disrupciones, entendiendo el concepto de disrupción, de las disrupciones como la interrupción o el quiebre de la manera como nosotros hacemos las cosas, ¿ya? Y lo que aparece como un nuevo proceso puede ser que reemplace completamente al primero, ¿ya? O que pida cambio, por ejemplo, en el caso de nosotros, en lo que es transporte público. En mi caso personal, producto del estallido social, que mencionaba yo aquí, del estallido social, aparece una disrupción como que
que algunas estaciones de metro dejan de funcionar. Y el plazo para reponerlas no ha dicho la empresa Metro, que vamos a tener que esperar más de un año. En algún cruce de calle desaparecieron los semáforos. Ya aparece una nueva modalidad que son como los semáforos humanos con bastante ruido de pitos y solicitud de colaboración monetaria, ¿ya? Pero este es un tema interesante. O sea, hay mucha actividad de negocios que también a veces depende de cómo estén las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y China, ¿ya? Bueno, y otro es el escenario VICA. Pues este se menciona mucho hoy día, este es como un acrónimo. O sea, la V para referirse a la volatilidad, de la manera como pueden cambiar rápidamente el comportamiento de algunos fenómenos, la I para la incertidumbre, la C para lo complejo, es difícil a veces seguir un problema o tener una solución para algo que es complejo, y la A para referirse a lo ambiguo y amenazante. Bueno, esto para la primera clase y el primer video. Muchas gracias.